Bueno, les decía, perdón la interrupción o un problema la grabación, les decía, los pacientes, o solos o con sus acompañantes, llegan y plantean un problema, ni siquiera nombran al síntoma, o lo nombran de un modo con sus propios términos, quizá no técnicos. Un ejemplo es, llega una señora con su papá y nos cuenta, ¿sabe por qué venimos? Papá tiembla. Bueno, en ese momento no tenemos más datos todavía, pero la idea es en qué podemos pensar, ¿sí? En observar, primeramente, en escuchar y observar cuándo comenzó ese temblor, cómo empezó, si es simétrico, es decir, si es el lado derecho y el lado izquierdo igual o no, si permanentemente es de la misma manera, qué elementos hacen que se exacerbe o que se calme ese temblor, si hay algún elemento que lo modifica, si el temblor aparece durante el movimiento o es un temblor en reposo, si de verdad es un temblor, aquello de lo que estamos hablando, o algún otro tipo de movimiento anormal. Eh, entonces, todo eso tenemos que pensar ante ese paciente y seguiremos escuchando primero y observando si cuando está hablando con nosotros le tiembla o no la mano, si es un movimiento de la cabeza, como estoy simulando ahora, como a veces se da, por ejemplo, en un temblor senil, eh, relacionado con otras causas de temblor, como el temblor cerebeloso, que es cuando va a buscar algo, como dijimos algo, cuando va a hacer algo, ¿no? Buscar algo con la mano, a tratar de agarrar algo o tratar de hacer algún tipo de actividad, como escribir o si el reposo es sin que esté haciendo nada y cede al moverse, eh, o si es el temblor de un hipertiroidismo o de ansiedad, o si es un temblor que apareció después de tomar alguna droga, alguna medicación, como por ejemplo algunos antieméticos para los vómitos que tienen efecto a veces, algunos de ellos antidopaminérgicos, y entonces aparece un temblor tipo parkinsonismo, pero no es una enfermedad de Parkinson, o si es una enfermedad de Parkinson que no se detectaba y empezó a exacerbarse gracias a esa medicación o por culpa de esa medicación, y eso es lo que hace que el detonante para que descubramos la existencia de esa patología. Bueno, eso es ante un ejemplo, por ejemplo, el papá tiembla. Otro ejemplo, no sé, mi señora camina mal, la veo caminar y yo le veo como que camina, dice, ella me dice que no, pero yo la veo como que camina distinto que como caminaba siempre. Entonces, a lo mejor a esa señora, si la observábamos cuando llegó al consultorio, cuando avanzaba desde la sala de espera hacia el cuarto del consultorio, veíamos que aumentaba su base de sustentación, es decir, caminaba con las piernas más separadas como para aumentar su equilibrio por tener una base de sustentación mayor, cosa que ocurre, por ejemplo, en los cuadros con trastornos del equilibrio, con trastornos cerebelosos, ¿sí? Le haremos un test de Romberg, que es una prueba en la cual se queda parado con los ojos cerrados, con los pies sencillamente detenidos, los pies casi paralelos, con cierto ángulo como normalmente cuando uno se para, con cierta separación mayor entre las puntas y que entre los talones, y le hacemos cerrar los ojos y vemos si el paciente mantiene el equilibrio u oscila para uno y otro lado, y si oscila, podemos pensar en un problema en cordones posteriores, como el paciente con tabes dorsal y con falta de sensibilidad
eh, propioceptiva distal en los miembros inferiores y entonces eso hace que no sienta el piso y cuando no siente el piso con un pie lo trata de pisar más y de esa manera hace fuerza como para tambalearse hacia el lado opuesto, pero como con el otro también vuelve y hace un movimiento pendular oscilando hasta que termina cayendo, ¿sí? ¿Sí? Si estaba con los ojos cerrados, a diferencia del paciente cerebeloso en que oscila pero no cae, porque el trastorno es en otra vía, es en el vestíbulo, pero pisa y siente bien el peso. Y bueno, entonces el camina mal puede no ser eso, sino que arrastra un poco la punta del pie porque tiene la marcha de Cepage, en que la dorsiflexión del pie no está funcionando bien, por ejemplo, una parálisis del ciático, una paresia del ciático popliteo externo, y no levanta bien la punta y se tropieza por eso, y entonces por ahí la consulta, ahora vamos a ver en otra de las posibilidades que les voy a plantear, cuando dice papá se tropezó, mamá o yo me tropiezo, y a veces es porque arrastra más la punta del pie. Entonces, fíjense, el camino mal puede ser porque le duele la rodilla, el pie o la cadera, y cuando le consultamos ya nos lo aclara y no estamos pensando en un trastorno neurológico a lo mejor, sino en un trastorno articular, ¿sí? Eh, bueno, o puede tener mialgia, dolores musculares, y lo hacen caminar mal, ¿sí? Incluso miositis por algunos medicamentos. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. Me mareo. Porque hay un problema, que a veces el paciente llama mareo, que es esa sensación de inestabilidad, cuando a lo que realmente son vértigos, que son sensaciones de rotación, ¿sí? Siente que el mundo gira a su alrededor, rotación objetiva o subjetiva, siente que la persona siente que su propio cuerpo da vueltas. El mareo puede ser vertical, puede ser horizontal, ¿sí? Pero es distinto. Perdón, el vértigo puede ser vertical, puede ser horizontal. El mareo es una inestabilidad más inespecífica, menos clara. Ahora, la persona se marea necesariamente por un problema neurológico, puede serlo, ¿sí? Puede ser un tema cerebeloso, puede ser un tema visual, no enfoca bien la mirada, puede ser un tema, una hipotensión arterial y también una hipertensión arterial puede producir mareos, una insuficiencia vertebrovascular muchas veces, digamos, asociada a artrosis de la columna cervical, como habíamos visto, y en esa insuficiencia puede irrigar deficientemente cerebelo o aparatos del equilibrio y el paciente es referido con mareos. Bueno, entonces ante un mareo, fíjense las distintas situaciones que se aclaran mucho de eso con la anamnesis. Puede el paciente no relatar que habitualmente consume alcohol, bebidas alcohólicas, o no asociarlo con ello, o tener mareos por efecto de una medicación, o por no dormir bien. Y si hace varias noches que no descansa, también eso puede producirle mareo como otras alteraciones. Se me caen las cosas, doctora. ¿Qué es esto? Es un trastorno en la sensibilidad, en algunos dedos de la mano, como en una compresión del cubital o en una compresión del mediano en un síndrome del túnel carpiano, como habíamos visto, o hay una falta de precisión en el movimiento cuando sujeta las cosas, o se le caen porque tiembla, o se le caen porque está distraída por otro problema. Entonces, eh, fíjense que la mayoría de las cosas que estamos hablando se solucionan, se aclaran con la anamnesis.
si se piensa y si uno se toma el tiempo necesario y dedica el tiempo necesario y la concentración propia necesaria en el tema del paciente. Si el paciente nos interesa, fundamental para la buena medicina, que el paciente nos interese. Si no, mejor si nos dedicamos a otra cosa. Siempre se anda cayendo. Ajá. Esto puede ser un trastorno motor, pero también puede no sentir bien el piso, un trastorno sensitivo o ambas cosas. Pero ¿por qué no ha de ser un problema visual? ¿Sí? Le explicamos a esa persona o a la persona que todavía no se anda cayendo que deje una, sobre todo si es una persona añosa, que deje alguna iluminación, aunque sea tenue durante la noche, por si se levanta para ir al baño, que no se tropiece con la alfombra. Es decir, ese tipo de consejo médico eh, es fundamental. No veo bien. Hacemos una campimetría por confrontación, nos ponemos frente al paciente, le hacemos decir si ve a lo largo de a nuestro dedo, a lo largo del recorrido, ¿sí? En los distintos sentidos, horizontal, vertical, oblicuos, ¿sí? Para ver si en algún lugar en que nosotros, también tapándonos un ojo, como el paciente con su ojo, digamos que ojo, vea un ojo al ojo que está enfrente, no cruzados, ¿sí? El otro que no vea y que nos vaya diciendo y comparamos su campo con el nuestro, con nuestro dedo de señal equidistante entre el paciente y yo, y entonces hago una campimetría por confrontación para detectar alguna, aunque fuera grosera, una alteración en el campo visual. Le hicimos leer, le preguntamos si sabe leer y en ese caso le hicimos leer, tratamos de descubrir si hay alguna falla oftalmológica, ¿sí? O una falla en la vía visual, o si hay algún tóxico que puede producir esa falla, si no ve siempre o no ve a determinadas horas del día, si no ve a qué llama, no veo bien, ¿sí? Si no distingue entre los colores. Entonces, vamos a pasar otra situación. Bueno, ya lo vimos, él se tropieza siempre, ¿sí? Puede ser desde el pie caído, como les decía en la marcha llamada Stepage, que simula al pifiar del caballo, digamos, como marcha levantando la rodilla para poder despegar el pie del piso, porque la punta del pie cae y por eso se tropieza, por ejemplo. Eh, Examinamos el calzado del paciente a ver si no tiene despegada la punta y el paciente no lo ve por un problema visual, pero no se cae por el problema visual en este caso, sino porque la punta de la suela está despegada y se tropieza. Es decir, el examen físico alcanza también a la ropa y al calzado del paciente, por supuesto. Se desmayó. Se desmayó y tenía convulsiones, no lo tenía, se desmayó al pararse de golpe por una hipotensión, posiblemente por una hipotensión ortostática, se desmayó teniendo palpitaciones y pensamos en una arritmia que generó un hipoflujo al sistema nervioso central, se desmayó y había tomado un medicamento que le bajó la presión, a la tensión arterial, ¿sí? Se desmayó y se pegó un golpe o no se desmayó, sino que fue perdiendo el tono postural y se sujetó para no golpearse o cayó de golpe secamente sin darse cuenta. ¿Se acuerda cuando estaba desmayado lo que le hablaban? Porque si se acuerda no estaba desmayado, estaba caído, si lo recuerda. Entonces, este tipo de elementos tenemos que tener en cuenta en situaciones que acusamos a lo mejor inicialmente de neurológicas, pero que no debemos acusarlas o interpretarlas de ningún modo hasta hacer una buena anamnesis. Le hemos auscultado las carótidas y el corazón para saber si hay un soplo, si pudo haber tenido un embolismo, un ataque de isquemia transitoria al sistema nervioso central.
Bueno, llegamos nuevamente a la conclusión que habíamos, espero que hayan llegado a esta conclusión, que ya la habíamos propuesto al principio de la charla, en que repasar lo aprendido facilita aprender más y hace que se asimile, si pensamos lo nuevo en función de lo ya asimilado, se asimila mejor. Es elemental. Detenerse a pensar puede ser sorprendente por sus frutos. Esperamos que con lo que hemos conversado se hayan dado cuenta que pueden detenerse a pensar con su propio caudal de conocimiento ya existente, más lo que vayamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida de estudiantes primero y como médicos después, y la conclusión de que los pacientes pueden ayudarnos a ayudarlos. Nada más, muchas gracias y la intención es como la de este pintor de ver en los médicos nacientes ya aves de alto vuelo. Muchas gracias.